Gracias. Porque me gustan, en primer lugar, que es muy típico de aquí, que creo que hace 15 años así que vine aquí por pinchos. Creo que con quien estuve me ha dicho que Jen, tienes que comer esto. Y me ha encantado, ¿no? Y es entonces como... A ver. Tiene aquí una... ¿Cómo se dice? Un legado, ¿no? Un legado de anteriores dueños. Y no sé, como aquí es un sitio, es muy familiar, la gente local, y no sé, como un sitio muy entrañable, ¿no? Entonces si vengo aquí con mi gente, es que primero es que sorprenden, es un sitio tan escondido, pero está lleno de gente. Y luego jamón. Entonces siempre quiero enseñar a mis clientes como algo real, ¿no? Algo auténtico. Entonces, bueno, que esta luta es que para mí, que me parece, es lo más, mejor luta. La cholela, qué difícil de pronunciar. La cholela, pues sí. Cuando puedas, ¿me puede poner una cholera? Sí. Y un vaso de sidra, por favor. Quiero 2 chorreras. Una chorrera. No, lo que me gustan de fritos de estos sitios es que, como lo que podéis observar, que ninguno son iguales. Quiere decir que están como hecho a mano, ¿no? ¡Guau! ¿Así? Porque estéticamente estéticamente está un poco así, pero como están buenísimas. Y así que voy a comer esto. Bueno, por ejemplo, ¿vale? Ramón, que está muy común y lo mismo, digo. Ramón es una pista. La bebida sí, los pinchos solo Doritos. Este ravioli, como tiene crema, como es bechamel, pero está hecho con martini blanco, que sabe mucho y que es un plato muy bien acabado. Eso por lo menos piensan mis clientes, ¿no? O yo misma, que sorprenden con nivel muy alto, como nivel gastronómico muy alto de los bares de San Sebastián. Hola, hola. Gracias, qué rico. Es un pinchos, pero está bien acabado, como si fuese un plato de restaurantes. Y la cantidad es que es justo nuestra medida de estómago. Ahora ya no soy tan japonesa, pero normalmente la gente de mi país es que no pueden comer muchos. Entonces, o por ellos, los japoneses gustan mucho pinchos de San Sebastián, porque pueden comer una cosa tan elaboradas y, ¿no?, como estéticamente bien, con un precio módico y una cantidad muy adecuada para ellos. Está súper rico esto. ¿Este ravioli?